Fellas. The Spanish may be a little bit bitchy, but fuck it. Capítulo 1. Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche bajadas. En Phoenix la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita sin mangas y con cierres a presión blancos. La llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de baño era un anorak. En la península de Olympic, al noroeste del estado de Washington, existe un pueblecito llamado Los Tenedores, cuyo cielo casi siempre permanece encapotado. En esa insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos de América. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano hasta que por fin me impuse al cumplir los 14 años. Así que en vez de esos, los 3 últimos años, Charlie, mi padre, había pasado sus 2 semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Forks, un acto que me aterraba ya que detestaba el lugar. Adoraba Phoenix. Me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía en todas las direcciones. Bella, me dijo mamá por encima vez antes de subir al avión. No tiene por qué hacerlo. Mi madre y yo parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa. Tuve un ataque de pánico cuando cumplí sus ojos grandes e ingenuos. ¿Cómo podía permitir que se las arreglara sola? Ella, que era tan cariñoso, caprichoso y atolondrada. Ahora tenía afecto, por supuesto, por lo que probablemente se pagarían las facturas. Había comido en el frigorífico y gasolina en el depósito de coche y podría apelar cuando se encontrara perdido. Pero aún así. Es que quiero ir, le mentí. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia en los últimos meses que ahora casi sonaba convincente. Saluda a Charlie de mi parte, dijo con resignación. Sí, lo haré. Te veré pronto, insistió. Puedes regresar a casa cuando quieras. Volveré tan pronto como me necesites. Pero en sus ojos vi el sacrificio que le suponía esa promesa. No te preocupes por mí, le pedí. Todo irá estupendamente. Te quiero, mamá. Me abrazó con fuerza durante un minuto. Luego subí al avión y era se marchó. Para llegar a Los Tenedores tenía por delante un vuelo de 4 horas de Phoenix a Seattle y desde allí a Port Angeles 1 hora más en avioneta y otra más en coche. No me desagrada volar, pero me ha ocupado un poco pasar 1 hora en el coche con papá. Lo cierto es que papá había llevado bastante bien todo aquello. Parece realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había matriculado en el instituto
y me iba a ayudar a comprar un coche. Pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los éramos muy habladores que se diga, y de todos modos tampoco tenían nada que contarle. Sabía que mi decisión lo hacía sentirse un poco confuso, ya que, al igual que mi madre, nunca había ocultado a mi aversión hacia los tenedores. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en Port Ángeles. No lo consideré un presagio, simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Papá me esperaba en el coche patrulla, lo cual no me extrañó. Para las buenas gentes de los tenedores, papá es el jefe de policía Swan. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de los encasos de mis ahorros, era que me negaba en redondo a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que ralentice más la velocidad de tráfico que un poli. Papá me abrazó torpemente con un solo brazo cuando bajaba a trompicones la escalería del avión. Me alegro de verte, Bey, dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía firmemente. Apenas has cambiado. ¿Cómo está mamá? Mamá está bien. Yo también me alegro de verte, papá. No le podía llamar su nombre a la cara. Traía pocas maletas. La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevar en Washington. Mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi vestuario de invierno, pero a pesar de todo era escaso. Todos cupieron fácilmente en el maletero de coche patrulla. He localizado un coche perfecto para ti y muy barato, anunció una vez que nos aprovechamos los cinturones de seguridad. ¿Qué tipo de coche? Desconfié de la manera en que había dicho un coche perfecto para ti en lugar de simplemente un coche perfecto. Bueno, es una camioneta, una Chevy para ser exactos. ¿Dónde la encontraste? ¿Te acuerdas de Billy Black, del Guillermo Negro, el que vivía en La Push? La Push es una pequeña reserva india situada en la costa. No, solía venir de pesca con nosotros durante me explico. Por eso no me acordaba de él. Se me da bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias. Ahora esto en silla de ruedas, continuó papá cuando no respondí, por lo que no puede conducir, y me propuso venderme su camioneta por una ganga. ¿De caño? Es por la forma en que le cambió la cara. Supe que era la pregunta que no deseaba oír. Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad tampoco tiene tantos años. Esperaba que no me tuviera en tan poca estima como para creer que iba a dejar pasar el tema así como así. ¿Y cuando la compró? En 1984, creo. ¿Y era nueva entonces? En realidad no. Creo que era nueva a principios de los 60 o a lo mejor a finales de los 50, confesó con timidez. Papá, por favor. No sé nada de coches.
No podría arreglarlo si se estropeara. No me puedo permitir pagar un taller. Nada de eso, vea, el trasto funciona a las mil maravillas. Hoy en día no los fabrican tan buenos. El trasto, repetí en mi fuero interno. Al menos tenía posibilidades como apodo. ¿Y qué entiendes por barato? Después de todo, ese era el punto en el que yo no iba a ceder. Bueno, cariño, ya te lo he comprado con un regalo de bienvenida. Papá me miró rojo con rostro expectante. Vaya, gratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa. Quiero que te encuentres a gusto aquí. Papá mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo al expresar sus emociones en voz alta. Yo lo había heredado de él. De ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. Estupendo, papá. Gracias. Te lo agradezco de veras. Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en los tenedores, pero él no tenía por qué sufrir conmigo. Y a caballo calado no le mires el diente ni el motor. Bueno, de nada. Eres bienvenida. Masculo, avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos unos pocos comentarios más sobre el tiempo que era húmedo. Básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El paisaje era hermoso, por supuesto. No podía negarlo. Todo era de color verde. Los árboles, los troncos cubiertos de musgo. El tostet era más que colgaba de los mismos. El suelo cubierto de helechos. Incluso el aire que se filtraba entre las hojas tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde en planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de papá. Vivía en una casa pequeña de 2 dormitorios que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días de su matrimonio, los primeros. Allí aparcado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba. Estaba en mi nueva camioneta, bueno, nueva para mí. El vehículo era de un rodo desvaído con guardabarros grandes y redondos y una cabina de aspecto bulboso. Para mí enorme sorpresa, me encanta. No sabía si funcionaría, pero podía imaginarme al volante. Además era uno de esos modelos de hierro sólido que jamás sufren daños, la clase de coches que ves en un accidente de tráfico con la pintura intacta y rodeado de los trozos del coche extranjero que acaba de destrozar. ¡Caramba, papá! Me encanta, gracias. Ahora el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me vería la tesitura de elegir entre andar 3 kilómetros bajo la lluvia hasta el instituto o dejar que el jefe de policía me llevara en el coche patrulla. Me alegra que te guste, dijo papá con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas las cosas el primer piso requirió un solo viaje de escaleras arriba. Tenía el dormitorio de la cara oeste, el que daba al patio delantero,
Conocía bien la habitación. Había sido la mía desde que nací. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo a dos aguas, las cortinas de encaje ya amarillentas flaqueando las ventanas, todo aquello forma parte de mi infancia. Los únicos cambios que había introducido papá delimitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de esta habla ahora un ordenador de segundo mando con el cable del modem grabado a suelo hasta la toma de teléfono más próxima. Mi madre lo había estipulado de ese modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía desde niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño cuarto de baño en lo alto de las escaleras. Debía compartir con papá. Intenté no darle muchas vueltas al asunto. Una de las cosas buenas que tiene papá es que no se queda volteando alrededor. Me dejó sola para que deshiciera mis maletas y me instalara, una hazaña que hubiera sido del todo imposible para mi madre. Resultaba estupendo estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para una gran llantina. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera a reflexionar sobre lo que me guardaba al día siguiente. Al aterrador cómputo de estudiantes del Instituto de Fox era de tan solo 357, ahora 358. Solamente en mi clase de año en Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a andar juntos. Yo sería de chico nueva de la gran ciudad, una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podría utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, de tez bronceada, una jugadora de voleibol o quizá una animadora. Todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel, blanca como el marfil a pesar de las muchas horas del sol de Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre se ido de larga, pero más bien flojucha, y desde luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deportes sin decir el ridículo o dañar a alguien, a mí mismo o a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después, a colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el necesario cuarto de baño para asearme tras de una de viaje. Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo enredado y húmedo. Tal vez se debiera a la luz, pero aún tenía
un aspecto más centrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi translúcida, por lo que su apariencia depende del color del lugar, y en los tenedores no había color alguno. Mientras afrontaba a mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajarían, y no solo por mis carencias físicas, sino me había hecho un éxito en una escuela de 3,000 alumnos. ¿Qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente en mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente, punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien mantenía mayor proximidad, estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si veía las cosas igual del resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionaría como es debido, pero la causa no importaba, solo contaba el efecto, y mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de orar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descocha, y luego añadí de la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino sirimiri. A la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla, y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo, parece una jaula. El desayuno con papá se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Papá se marchó primero directo a la comisaria, que era su esposo y su familia. Examiné los cocina después de que se fuera, todavía sentada en una de las 3 sillas. Ninguna a ese juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, armarios amarillos chillón y un suelo linóleo blanco. Había nadie. Nada había cambiado. Hace 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza con introducir un poco de luz solar en la casa. Había un hilero de fotos encima del pequeño hogar del cuarto de estar, que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto de la boda de papá de mi padre con mi madre en Las Vegas, y luego Ale nos toma a los 3 una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a mi padre de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta que mi padre no se
había repuesto de la marcha de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado pronto al instituto, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el anorak tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biológico y me encaminé hacia la llovizna. Un chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras busca la llave a la casa, que siempre estaba escondida debajo del aro que había junto y la puerta y cerrada. El ruido de mis botas de agua nuevas resultaba enervante. Añoraba el crujido habitual al grava al andar. No pude detenerme a admirar del nuevo vehículo como deseaba. A mi apresura escapar de la húmeda neblina que se abolinaba sobre mi cabeza y se agarraba pero por debajo de la capucha. Dentro de la camioneta estaba cómoda y al cubierto. Era obvio que papá o Guillermo debían haberla limpiado, pero la tapicería marrón de los asientos aún olía tenuemente a tabaco, gasolina y menta. El coche arranca la primero con la alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba a ralentí. Bueno, una camioneta tan antigua debía de tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba como casi todo lo demás en el pueblo junto a la carretera. No resultaba obvio fuera una escuela, solamente tuve gracias al cartel que indicaba que se trataba del Instituto de los Tenedores. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones construidas con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlos en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente del instituto? Me pregunto con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Aparte frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que rezaba oficina principal. No había otros coches aparcados aquí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida, pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí de la cabina calentita de la camioneta y un sendero de piedra flaqueando por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y se estaba más caliente de lo que esperaba. La oficina, que era pequeña, una salita de espera con sillas plegadas acolchadas, una vasta alfombra con notas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden y concierto en las paredes, y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación fuera.
Un mostrador a la carta divide la habitación en dos con cestas metálicas llenas de papel sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en el frontal. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabela. Swan le informé y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me raspaban, sin duda había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar los que buscaba. Precisamente el quinteto horario de sus clases y un plano de la escuela. Trajo varias cuartillas al mostrador para enseñármelas. Repaso todas mis clases y marco el camino asidoneo para cada una en el plano. Luego me entrego el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa, al cual que mi papá me dijo que esperaba que me gustaran los ganadores. Le devolví sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresa a la camioneta. Lo seguí, me uní a la cola de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que así todos los vehículos tenían aún más años que el mío. No ninguno era ostentoso. En Phoenix vivían en uno de los pocos barrios pobres del Instituto Valle de Paradiso. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allí había era un flamante Volvo y destacaba. Aún así, apague el motor en cuanto aparque en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano en la camioneta intentando memorizar con la esperanza de no tener que andar consultado todos los días. Lo guardé en la mochila. Me la eché al hombro, respiré hondo. Puedo hacerlo, me dice mucha convicción. Nadie me va a morder. Al final suspiré y salí de coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado oeste. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para paliarla, contuve el aliento y entré detrás las personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El ala era pequeño. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varios, los imité. Se
trataba de dos chicas, una rubia de tez clara como porcelana y otra también pálida de pelo castaño claro. Al menos mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio lo identificaba como Monseñor Mason. Se quedó mirándome embotado al leer mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra del aliento y yo por supuesto me puse colorada como un tomate. Pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo de la clase, sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglan para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me había entregado el profesor. Era bastante básica. Bronte, Shakespeare, Joseph Faulkner. Los hábiles leídos a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunto si mi madre enviaría la carpeta de los antiguos trabajos de clase o si creería que la estaba engañado. Recuerdo nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su perorata. Cuando el zumbido casi nadal de timbre, un chico flacucho con acné y pelo creciente se la dio de un pupitre o otro lado de vacío para hablar conmigo. ¿Tú eres Isabela? ¿Verdad? Sabe razón, ¿verdad? Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez, pero le corregí. En un radio de 3 días todos volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase? Pregunta. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Estoy con Jefferson en el edificio 6. Mirase donde mirase había ojos curiosos por doquier. Voy al edificio corto. Podría mostrarte el camino. Demasiado amable, sin duda. Me llamo Eric, añadió. Sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no envolviéndome paranoica. Bueno, es muy distinto de Phoenix, preguntó. Mucho. Ahí no llueve en menudo, ¿verdad? 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo ni imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No se te ve muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre. Me miró con aprehensión. Suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor encajaban demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque la podía identificar perfectamente. El fin suerte, dijo cuando rocé el picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parece esperanza. Le dediqué una sonrisa que no comprometía a nadie y entré.
El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Wagner, a quien había odiado de todos modos por la asignatura que ensaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbuceé, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al mover a mi pupitre. Después de dos clases, empecé a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre había alguien con más coraje de los temas que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Fox. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesita el plano. Una chica se sentó a mi lado, tanto de clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mi 1,60, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas. Nos sentamos al final de una larga mesa con varios de sus amigos a quienes me presento. Se me olvidaron los nombres de todos en cuanto los pronunció. Parecen curiosas por tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura me saludó desde el otro lado de la sala y estaba sentada en el comedor intentando entablar conversación con 7 desconocidos llenos de curiosidad cuando los vi por primera vez. Se sentaban en un rincón en la cafetería en la otra punta de donde yo me encontraba. Eran 5. No conversaban ni comían pese a que todos tenían delante una bandeja de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por no lo que había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados, pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los 3 chicos era uno fuerte y musculoso que parece un verdadero levantador de pesos y de pelo oscuro y rizado. Otro más alto y delgado era igualmente musculoso y tenía el cabello del color de la miel. El último era desgarbado, de menos corpulento, y había despeinado el pelo castaño dorado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran por 2 polos opuestos. La más alta, escultural, tenía una figura preciosa del tipo que se ve en la portada del número dedicado a trajes de baño de la revista Sports
de puertas ilustrados, tratados y con el que todas las chicas pierden buena de parte de su autoestima por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hasta la mitad de la espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo, de facciones finas de un fideo. Su pelo corta la verde con cada punto señalando en una dirección y de un negro intenso. Aún así, todos se parecían muchísimo, eran blancos como la cal, los estudiantes más perdidos de cuantos vivían aquel pueblo sin son, más perdidos que yo, que soy Elvina. Todos tenían ojos muy oscuros a pesar de la diferente gama de los colores de los cabellos y otras ojeras malvas similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una rotura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas y simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos porque sus rostros tan diferentes y tan similares al mismo tiempo eran de una belleza inhumana devastadora. Eran rostros como nunca se espera ver, excepto tal vez las páginas retocadas de una revista de moda o pintadas por un artista antiguo como el semblante de un ángel. Resultaba difícil de decir quién era más fea. Tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los cinco desviaban la mirada de los unos de los otros, también del resto de los estudiantes y de cualquier cosa hasta donde por que corregir. La chica más pequeña se levanta con la agenda, la refresca sin abrir, la manzana sin morder y se alejó con un trote gracioso veloz propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, no contempla vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que había considerado posible. Miró rápidamente a los otros, que permanecían sentados inmóviles. ¿Quiénes son esos?, preguntó la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y que de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. El desvío mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada y de vergüenza. Su rostro no detonaba interés alguno en cada mirada furtiva. Era como si mi compañero hubiera pronunciado en su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió totalmente y fijó la vista en la mesa, igual que yo. Son Edward y Emmett Cullen y Rosalie Sparger. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el doctor Cullen y su esposo,
respondió con un hilo de voz. Mira de solayo a chico guapo que me ora considerable de una agenda mientras desmigajaba un rosquillo con sus largos y niveles dedos. Movía la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros descontinuación con la mirada perdida y uno se cree que hablan en voz baja con ellos. ¿Qué nombres tan raros y anticuados? Pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros de abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aquí. Quizá verán los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé de mi vecina. Inés se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Había 2 chicos con ese nombre en mi clase historia en casa. ¿Son guapos? Me costó encontrar un término mesurado. Ya te digo. Jessica sintió mientras soltaba otra risita tonta. Pero están juntos. Me refiero a Emmett y Rosa y Jasper y Alicia y viven juntos. Su voz sonó con la toda conmoción y probación de un pueblo pequeño, pero para ser sincera, he de confesar que quiero dar mis pies a grandes cotilleos incluso en casa. ¿Quiénes son los Cullen? Pregunté. ¿Aparecen parientes? Claro que no. El doctor es muy joven, tendrá entre 20 y muchos y 30 y pocos. Todos son adoptados. Los aros rubios son hermanos gemelos y les conocen con su familia acogida. Parecen un poco mayores estar con una familia de acogida. Ahora sí, Jasper y Rosalie tienen 10. Pero también vivido con la señora desde los 8. Es tu tío o algo parecido. Es muy generoso por parte de los padres cuidarlos de todos esos niños siendo tan jóvenes. Supongo que sí, admitió Descab muy a su pesar. Me dio la impresión de que, por algún motivo, el médico y su marido no le caían bien. Por las miradas que lanzaba en dirección de sus hijos adoptivos, supuse que en los celos. Luego, como si con eso disminuyera la bondad del matrimonio griego, aunque la señora no puede tener hijos. Mientras manteníamos esta conversación, dirigí miradas furtivas una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extraña familia. Continuaba mirando las paredes y no había probado bocado. ¿Siempre han vivido en Forks? ¿En los tenedores? Pregunté. De ser así, seguro que los habría visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano. No, dijo con una voz que daba a entender que ni de ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. Se mudaron aquí hace 2 años. Vinieron desde algún lugar de Alaska. Experimenté una posada y compasión de alivio. Compasión porque a pesar de su belleza eran extranjeros y resultaba evidente que no se les admitía. Alivio por no ser la única recién llegada y desde luego no la más interesante. Uno de los chicos, el más joven, levantaba la vista mientras yo los estudiaba y nuestras miradas se encontraron en esta ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando desvié los ojos,
Me pareció que en los suyos brillaba una expectación insatisfecha. ¿Quién es el chico de pelo cobrizo? Pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta. A diferencia del resto de los estudiantes, su rostro refleja una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Eduardo. Es guapísimo, por supuesto, pero no pierdas con tiempo con él. No sabe que no odia. Quizá ninguna de las chicas del instituto le parece lo bastante guapa, dijo con desdén, en una muestra clara de despecho. Me preguntan cuándo la habría rechazado. Me mordí la labia para ocultar con risa. Entonces lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció ver estirada la piel de sus mejillas, como si también estuviera sonriendo. Los cuatro abandonaron la mesa al mismo tiempo, escasos minutos después. Todos se movían con mucha elegancia, incluido el forzudo. Me desconcertó verlos. El que respondía al nombre de Eduardo no me mira de nuevo. Permanecí en la mesa con Jessica y sus amigas más tiempo del que hubiera quedado de haber estado sola. Quería llegar tarde a mis clases el primer día. Una de mis nuevas amigas tuvo consideración de recordarme que se llama Ángela. Tenía como yo clase de segundo de biología 2 a la hora siguiente. Nos dirigimos juntas al aula en silencio. También era tímida. Nada más entrar en la casa, Ángela fue a sentarse a una mesa con 2 sillas y un tablero de laboratorio con parte superior de color negro, exactamente igual a las de casa. Ya compartía la mesa con otro estudiante. De hecho, todas las mesas estaban ocupadas salvo uno. Reconocí a Eduardo, que estaba sentado cerca del pasillo central junto a la única silla vacante por lo poco común de su cabello. Lo miré de forma furtiva mientras avanzaba por el pasillo para presentarme al profesor y que éste me firmara el comprobante de asistencia. Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso rígido en la silla, volvió a mirarme fijamente y nuestras miradas se encontraron. La expresión de su rostro era de los más extraño, hostil, airada. Pasé aparte la vista y sonrojé otra vez. Tropecé con un libro que había en el suelo y tuve que aferrar la puerta de una mesa. La chica que se sentaba allí soltó una risita. Me había dado cuenta de que tenía los ojos negros como carbón. El señor Vanna me firmó el comprobante y me entregó un libro. Entonces toda esa tontería de la presentación. Supe que íbamos a caernos bien. Por supuesto no le quedaba otro remedio que mandarme a la única silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a él, ya que la hostilidad de su mirada aún me tenía aturdido. Y de nuevo en la vista cuando deposité el libro sobre la mesa inocente, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo. Se inclinó en la dirección opuesta, sentándose al borde del vacío, apartó con
aparto del dorso como si algo apestara. Olí mi pelo con disimulo. Olía a fresas el aroma de mi shampoo favorito. Me pareció una ronda bastante inocente. Dejé caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intenté prestar atención al profesor. Por desgracia, la clase versó sobre la autonomía celular, un tema que ya había estudiado. De todos modos, tomé apuntes con cuidado sin apartar la vista del cuaderno. No me podía controlar y de vez en cuando echaba un vistazo a través del pelo de extraño chico que tenía a mi lado. Ese no le rajó aquella postura enverada, sentado al borde de la silla, lo más lejos posible de mí. Durante toda la clase, la mano izquierda crispada en un puño descansaba sobre el muslo. Se le ha remangado la camisa hasta los codos. Debajo de su piel clara podía verle el antebrazo sorprendentemente duro y musculoso. No era de complexión tan liviana como parecido al lado de más fornido de sus hermanos. La lección parecía prolongarse mucho más que las otras. Se debía a las clases estaban a punto de acabar y Opoke estaba esperando a que abriera el puño que cerraba con tanta fuerza. No lo abrió. Continuó sentado tan inmóvil que parecía no respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Qué se portaba de esa forma habitualmente? Cuestioné mi opinión sobre la actitud de Jessica durante el almuerzo. Quizá no era resentido como había pensado. No podía tener nada con Mervedido. No me conocía de nada. Me atreví a mirar a ordedirlas una vez más y lo lamenté. Me estaba mirando otra vez con ojos negros suyos llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de él, cruzó por mi mente una frase: si las miradas matasen. El timbre sonó en ese momento. Yo di un salto al oído y Eduardo abandonó su asiento. Se levantó con garbo de espaldas de mí. Era mucho más alto se levantó garbo de espaldas de mí. Era mucho más alto de lo que pensaba. Cruzó la puerta de ala antes que nadie se hubiera levantado de su silla. Me quedé petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida como se iba. Realmente mezquino. No había derecho. Empecé a recoger las aperturas muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba. Con miedo hasta que me llenarán los ojos de lágrimas, solía corrándome en fama una costumbre humillante. ¿Eres Isabela, no? Me pregunta una voz masculina. Al alzar la vista me encontré un chico guapo, un rostro aniñado y pelo rubia con puta cuidadosamente arreglado con gel. Me dirijo una sonrisa amable. Obviamente no parecía creer yo oliera mal, pero le corregí con una sonrisa. Me llamo Miguel. Hola, Miguel. ¿Necesitas que te ayude a encontrar la siguiente a tu casa? Voy al gimnasio y creo que lo puedo encontrar. Es también mi siguiente clase. Parecía emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan pequeña. Fuimos juntos, a bla bla por los
codos y eso el gasto de casi toda la conversación, lo cual fue un alivio. Había vivido en California hasta los 10 años, por eso entendido cómo me sentía ante la ausencia del sol. Resulta de ser la persona más agradable que había conocido aquel día. Pero cuando vamos a entrar al gimnasio me pregunto, oye, ¿acaso le pides a Eduardo o qué? Jamás lo había visto comportarse de ese modo. Tía, trágame, pensé. Al menos no era la única persona que lo había notado y al parecer aquel no era el comportamiento habitual de Eduardo. Decidí hacerme la tonta. ¿Te refieres al chico que se sentaba a mi lado en Biológica 2? Pregunté sin malicia. Sí, respondió. ¿Tiene de dolor o algo parecido? No lo sé, respondí. No he hablado con él. Es un tipo raro. Mike se demoró a mi lado en lugar de dirigirse al vestuario. Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo sí hubiera hablado contigo. Le sonreí antes de cruzar la puerta del vestuario de las chicas. Era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bastó para disminuir mi enfado. El entrenador Clapper, profesor de educación física, me consiguió un uniforme, pero no me obligó a vestirlo para la clase de aquel día. En la casa solo teníamos que asistir 2 años a educación física. Aquí era una asignatura obligatoria los 4 años. Los tenedores eran mi infierno personal en la tierra, en el más literal de los sentidos. Contemplé los 4 partidillos de voleibol que se juegan de forma simultánea. Me dieron náuseas a verlos y recordar los muchos golpes que había dado y recibido cuando jugaba al voleibol. Al fin sonó la campana de cada al final de clases. Me dirigí lentamente a la oficina para entregar el comprobante de las firmas. Había dejado de llover, pero el viento era más frío y soplaba con fuerza. Me envolví con mis propios brazos para protegerme. Estuve a punto de dar media vuelta y irme cuando entré de la cadera oficina. Roberto Cullen se encontraba de pie enfrente del escritorio. Lo reconocí de nuevo por el desgreñado pelo castañado dorado. Al parecer no me habían oído entrar. Me apoyé contra la pared de fondo a la espera de que la recepcionista pudiera atenderme. Estaba discutiendo con ella la voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de biología 2 de la 6ª hora a otra hora, a cualquier hora. No me podía creer que eso fuera mi culpa. Debía ser otra cosa al que había sucedido antes de que yo entrara en el laboratorio de biología. La casa de su aspecto contrariado debía de ser otro lío totalmente diferente. Era imposible que ese desconocido sintiera una aversión tan intensa y repentina hacia mí. La puerta se abrió de nuevo. Un súbito corriente de viento al lado hizo susurrar los papeles que abre sobre la mesa y me alborotó los cabellos sobre la cara. La recién llegado se limitó a andar hasta el escritorio y depositó una nota sobre él. Estoy de papeles y salió, pero Eduardo envió seguido. Su desgraciado rostro parecía ridículo.
pasa a traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Durante un instante sentí un estremecimiento de verdadero pánico. Hasta se me erizó el vello de los brazos. La mirada no duró más de un segundo, pero me heló la sangre en las venas más que el gélido viento. Seguirá hacia la recepcionista y rápidamente con voz aterciopelada. Bueno, no importa. Ya veo que es imposible. Masa, gracias por su ayuda. Giró sobre sí mismo sin mirarme y desapareció por la puerta. Me dirigí con timidez hacia el escritorio por una vez el rostro lívido en lugar de colorado y le entregué el comprobante de asistencia con todas las firmas. ¿Cómo te ha ido en el primer día, cielo? Me preguntó de forma maternal. Bien, mentí con voz débil. No parecía muy convencida. Era casi el último coche que quedaba en el aparcamiento cuando entré en la camioneta. Me pareció en el refugio el lugar más acogedor de aquel horrendo y húmedo agujero. Permanecí varios minutos sentada mirando por el parabrisas con miras ausente, pero pronto tuve tanto frío que necesité encender la calefacción. Arranqué y en el motor huyó. Me dirigí de vuelta a la casa de la papá y traté de no llorar durante todo el camino. Yep, that's it. Oh shit! Okay. Stop right there. Damn. I'm getting there. So that's 1950. Around 40 minutes. Oh, it's over 3.5. Great.